¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un prestigioso abogado académico, un jurisconsulto pues muy conocedor de la ley y gracias a Dios pues nos costó algo de trabajo que pudiera venir porque tiene muchas ocupaciones. Él es consejero de la Judicatura del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, del Supremo Tribunal, y pues aparte es un académico de la Universidad de Guadalajara, autor de varios libros que ya ratito platicaremos. Me estoy refiriendo al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, quien pues el día de hoy nos vamos a hablar de un tema muy interesante que es el litigio estratégico a través de los derechos humanos. ¿Es correcto, doctor? Exacto, es correcto. Agradezco en primer término esta gentil invitación para poder dialogar y estar aquí con ustedes y tocar este aspecto que justo de una plática previa pues consensamos abordar y hacer una aproximación porque pues es difícil que en poco tiempo se pueda profundizar, pero vamos a hablar así a vuelo de pájaro para tratar de decir qué nos puede ser útil en el día a día, una estrategia o esto que se ha dado por llamar litigio estratégico, pero haciendo una lectura a través de los derechos humanos, que es de alguna manera el área que me he dedicado en los últimos años, sobre todo en el mundo académico. Entonces, vamos dándole forma a esta pequeña plática que lo consensamos previamente, decir, a ver, ¿qué podemos aportar de una forma modesta al mundo donde ustedes abordan con su despacho de prestigio, que es muy conocido? Entonces, pues creo que haciendo un abordaje académico, tratando de decir e intentar hacer una aproximación a esta temática que se ha manejado en diversas partes del mundo, Claro. tanto en el mundo anglosajón, en el mundo europeo y sin lugar a dudas en México. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla para tratar de hacer un aporte en la práctica, en el día a día, en temas tangibles que se pueda materializar, haciendo un abordaje a través de esto que se ha dado en llamar litigio estratégico. Muy bien. Vamos a empezar por los derechos humanos en forma sencilla. ¿Qué son los derechos humanos? Mire, pudiera darse una respuesta filosófica, teórica compleja, Sí. pero no es el momento. Así es correcto. Entonces, mire, hablando en pocas palabras y tratando de llegar al estimado auditorio que siguen en este canal, que se ha construido de esta manera, pues mire, en pocas palabras, los derechos humanos es todo lo que nos permita ser lo que somos. Así de simple. Okay. Todo aquello que nos permita ser personas. Perfecto. En pocas palabras, decir, a ver, yo necesito alimentarme, pues para ser persona, sí, pues está el derecho a la alimentación. Oh. Yo necesito tener salud, pues es un derecho, la salud. La salud. Yo necesito transitar, pues es un derecho. Yo necesito asociarme, pues es otro derecho. Todo lo que nos permita ser lo que somos y de una forma digna, esos son los derechos humanos. La dignidad humana es un término que muchos han escuchado, pero eso es la suma de todos los derechos que nos permitan ser lo que aspiramos ser. Perfecto. Entonces, en pocas palabras, esos son los derechos humanos que podríamos abundar de forma más técnica, pero creo que así vamos a iniciar. Muy bien. ¿Sí? Y también hay una situación, doctor. Los derechos humanos se violentan. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Y esto, pues hay que a veces pelearlos a través de un litigio, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y queremos saber cómo podemos nosotros estratégicamente poder establecer esos derechos humanos a través de esta forma de pelear. Sí, indudablemente. Por eso lo intentaba y lo comentamos previamente con usted, de decir, a ver, ¿cómo podemos abordar haciendo una lectura de los derechos humanos en el litigio, en el campo de la problemática del ejercicio de la abogacía del día a día? Porque dice, a ver, yo puedo tener un litigio mercantil, un litigio penal, un litigio fiscal, agrario, laboral, penal, o sea, en distintas materias.
¿Cómo me puede ayudar y hacer una lectura de los derechos para mejorar el ejercicio profesional? Y pues ampliar las expectativas de éxito de una pretensión. De decir, yo estoy viendo una problemática familiar, una problemática patrimonial, impositiva, o de un terreno, de unas tierras. ¿Cómo yo puedo plantear esto como una estrategia para lograr un éxito más allá de lo tradicional? Porque se me ocurría, y por eso lo sugerí y ustedes lo aceptaron, porque tradicionalmente siempre se hablaba en el litigio, y ustedes lo decían, y lo decían los abogados clásicos, en el litigio hay que traer la ley o el código bajo el brazo, siempre. La ley y el código. Con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Y hasta así se hablaba, con la ley en la mano. Pues sí se puede, y hay que aspirar a eso, ¿no? El imperio de la ley. Claro. Pero el tema del litigio estratégico nos cambia esto. El abordaje tradicional del jurista, del abogado, del litigante, del defensor, de las personas, cambia radicalmente, porque ya se cambió eso de con el código en la mano, con la ley en la mano, porque si yo lo abordo en mi defensa única y exclusivamente en eso que tradicionalmente nos decían de tener la ley en la mano, pues va a ser insuficiente y a lo mejor voy a tener problemas porque la parte contraria va a ser una estrategia de defensa o de acción o de reconvención o de otra manera, donde ya no solamente va a tener el código en la mano, sino va a tener la propia Constitución, un tratado internacional, una convención internacional, porque a final de cuentas, sea el litigio que se trate o el problema o el conflicto que sea, siempre en el fondo va a haber un tema de derechos humanos. Por eso queremos hacer ese abordaje hoy, con ustedes compartirlo, porque ya el problema tradicional de un conflicto no versa solamente en el código, porque ese código sí era una fuente fundamental, es decir, el insumo del jurista o las personas para acudir a un juicio. Ahora hay más insumos y esos insumos lo que pretenden es proteger derechos humanos. En el fondo el conflicto, sea del que se trate, en el fondo es un tema de derechos humanos. Okay. Si es un conflicto patrimonial, pues está el derecho de propiedad, el derecho humano de propiedad. Si es un conflicto familiar, pues está el interés superior del menor, sí, está el debido proceso, la presunción de inocencia. Todos esos son derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que hablar y poner las cartas sobre la mesa es que ahora todos los conflictos tienen que ver con derechos humanos. Todo va a acabar ahí. Todo va a acabar ahí. Okay. Por ello, tenemos que cambiar la visión y cambiarnos el chip. ¿Y por qué lo tenemos que hacer, estimado auditorio, así? Porque eso nos va a garantizar varias cosas. Una, proteger los derechos, okay, y otra, el éxito del litigio. Porque si solamente, vuelvo a repetir, me fundamento en el código, lo puedo perder. Okay. Porque si voy a llegar a instancias superiores o supranacionales, eso que yo me basé en una sola fuente, lo voy a perder, porque ya es insuficiente. Eso de la ley en la mano se supera. Muy bien. Sí, en un primer momento, pero voy a tener que hacer otros insumos y abordar temas de derechos humanos para poder tener éxito en mi asunto. Porque en el fondo lo que estoy peleando es un tema de derechos humanos. Y lo volveré a desarrollar. Pero en términos generales, para dar este primer saque, eso nos lleva a decir que el litigio estratégico no es solamente cómo yo voy a abordar el problema, sino cómo voy a aprender, cómo me voy a formar como abogado, cómo yo como sociedad tengo que tener una expectativa para poder yo exigir justicia. Pero lo tengo que replantear de varias maneras para este litigio estratégico. Decir, a ver, en este solo asunto puedo cambiar toda una política de justicia en México. Puedo llegar a eso
con un solo asunto, sí, para eso es el litigio estratégico. ¿Y cómo lo voy a construir? Primero, partiendo del proceso de aprendizaje del derecho y de enseñanza y de aplicación. Entonces, tengo yo que decir, el derecho ya no solamente es estudiar una ley, el derecho es estudiar la ley, la Constitución, los tratados, todos los derechos humanos, si yo quiero llegar a buen puerto en una estrategia de defensa. Porque si no hago ese abordaje, es muy probable que lo pueda perder. Porque me estoy fundamentando en una sola fuente. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué está diciendo eso el profesor ahora? ¿Por qué? Alguien puede decir, bueno, ¿y la ley no es válida? Claro, y muy importante. Pero también es válida la Constitución. También es válido un tratado internacional. También es válido una declaración que nos puede orientar. Incluso tanto es válida una sentencia de un tribunal que está más allá de nuestras fronteras nacionales. Y nos dice, bueno, ¿y por qué nos está diciendo en esta charla de litigio que no solamente es válida la ley y esto también nos sirve? Porque así está construida la nueva Constitución en México, derivado de los últimos años. Okay. Entonces, lo que tenemos que decirle al estimado auditorio, que ahora cuando exijan en un conflicto normativo, llámese de un conflicto familiar, penal, patrimonial, mercantil, lo primero que le tengo que decir al abogado, ¿sabe qué? Es que me están vulnerando el derecho de propiedad, me están vulnerando la presunción de inocencia, me están vulnerando el acceso a la justicia, a lo mejor en sus palabras, sí. con sus propias palabras, pero el abogado le va a decir, mire, para tener éxito, además de yo buscar y siempre la ley en la mano, para yo poderle dar a usted una respuesta mucho más profesional, más acertada, incluso su asunto es tan interesante que lo voy a hacer mediático. Okay. Voy a utilizar una estrategia que voy a involucrar, fíjense ustedes, dirán y los abogados, bueno, ¿qué me estás diciendo? Si eso yo ya lo sé, sí, ya lo hacen y a lo mejor lo han hecho perfecto, pero falta a lo mejor darle un poquito de un empuje, porque el litigio estratégico no solamente es presentar la demanda, es decir, a ver, a lo mejor este asunto puede ser pedagógicamente ilustrativo para cambiar el sistema de justicia en nuestro estado o a nivel nacional o internacional. Y dirán, ¿eso se puede? Sí, porque yo ese asunto lo puedo llevar incluso hasta una instancia supranacional. Uh-huh. Y puede ser un ejemplo a seguir para todos los abogados e incluso hasta de forma utilitaria lo puede hacer o lo puede proyectar a nivel internacional ese abogado, porque ese asunto que originalmente se pensaba que era muy modesto puede cambiar el sistema de justicia. Me explico de otra manera. Una señora en el año 70 y tanto, bueno, estaba chica, donde desaparece su padre. Sí. Y voy a poner ese ejemplo para que vean que un conflicto doméstico tan pequeño puede hacer una transformación tremenda. Okay. Desaparece a su padre en el año 74 y empieza a buscarlo. Y no encuentra respuesta. No encuentra respuesta. Y eso da pie a que la lucha de una mujer por buscar a su padre empezó a ser una estrategia muy interesante. Acudió a diversas organizaciones nacionales para que la apoyaran. Claro. Y el Estado no le respondía. Entonces, empieza a hacer una estrategia con organizaciones, con académicos, porque ya en el Estado no le estaban escuchando. Se va a una instancia supranacional, a la Comisión Interamericana, okay, porque no encontraba a su padre. Por el derecho a la verdad, por la desaparición, por la vida, porque por el derecho a la vida misma. La vida misma, la integridad personal, el derecho a la verdad. Yo creo que ella nunca se imaginó que esa sentencia o esa lucha iba a llegar a un tribunal supranacional.
Y esa sentencia, donde porque ella decía que los culpables eran militares. Ah, ok. Porque era en una región militar donde pasó eso. Y la quieren mandar al fuero militar. Porque posiblemente los agresores o los causantes, posiblemente Sí. eran militares. Y se iba a llevar el Código de Justicia Militar, siendo ellos civiles. Ok. Ese asunto, sin ella imaginarse, su padre era Rosendo Radilla. Utilizó esa estrategia a través de los derechos humanos y esa sentencia, cuando se condena al Estado mexicano, primero, inaplica el Código de Justicia Militar porque está violando el derecho de la persona. Que no porque es militar. No es militar. Ok. Bajo el principio de igualdad Así es. y de acceso a la justicia. ¿Por qué le estás llevando un fuero especial cuando ella es civil? Y ordenó esa sentencia que todos los jueces del país, cuando se encontraran esa ley en su mano y esa ley violara derechos humanos, esas leyes se inaplicaran. Es decir, para el caso concreto, se expulsa ese código. Y esa señora cambió la justicia en México sin ser senadora, sin ser legisladora, sin ser gobernadora o presidente. Con un litigio estratégico a través de los derechos humanos. A través de los derechos humanos. Okay. Entonces, eso lo pongo como un primer ejemplo. Sí, sí, sí. Y lo aterrizaré con otros ejemplos sencillitos. Y cómo podemos llegar en esa estrategia con recursos escasos, pero para poder hacer una estrategia que transforme nuestro sistema de justicia con un solo caso. No es el hecho de muchas sentencias, sino una, pero bien hecha, y no solamente va a ayudar su caso, sino que puede ayudar a otros tantos como ejemplo. Marcar precedente. Exacto. Okay. Entonces, vamos tratando de ir abonando y explicándonos. Me parece bien. Y los ejemplos están muy ilustrativos, porque eso es y voy a ponerles otro ejemplo muy interesante, pero antes de eso quiero decirle que para el litigio se puede hacer un abordaje no solamente jurídico, sino involucrar a la sociedad. Y creo que poco lo hemos hecho aquí. Y se puede hacer. Si es un asunto muy relevante, o que puede ser de una persona, pero que se puede replicar en muchas personas, sea un asunto de derecho de familia, de libre desarrollo de la personalidad, asuntos sensibles, como el tema lúdico de las drogas, por el libre desarrollo de la personalidad, temas de aborto, eutanasia, temas de adopciones. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En este litigio estratégico, también usted, en un asunto determinado, pueden invitar a personas que incluso no formen parte, pero que tengan amplio reconocimiento en su lucha o en el tema académico, y poco se hace a nivel local o nacional. Que sean autoridad. Ya, que sea autoridad en la materia. Okay. Pueden utilizar lo que se llama los amicus curiae. ¿Qué es un amicus curiae? Se llaman los amigos de las cortes. Y se invoca un derecho humano, es decir, el derecho de participar en los asuntos públicos que cualquier persona tiene. Entonces, yo puedo intervenir en un juicio y decir, bueno, tú no eres parte. Ah, no, pero quiero hacer un amicus curiae. ¿Qué significa? Está bien, yo no formo parte de ese asunto, pero es un asunto que le interesa a todas las personas. Por lo tanto, ejerciendo un derecho humano que se llama el derecho de participar en los asuntos públicos y que está en la Convención Americana y que México lo ha ratificado, por lo tanto, es parte de nuestras normas internas, como si fuera una ley interna, yo puedo... Pero mucha gente lo desconoce. Que mucha gente lo desconoce. Entonces, oigan, yo puedo, en un juez de Jalisco, en el Supremo Tribunal, yo puedo hacer un escrito diciendo que tengan mucho cuidado al resolver ese asunto que tiene que ver con prisión preventiva, con derecho a la verdad. Yo, ciudadano fulano de tal, Pedro Pérez o Pablo Pérez o fulanito o fulanita, puede ser una mujer, una persona, puede decir, yo tengo este derecho humano de participar. Okay. Aunque yo no sea parte, yo puedo presentar este escrito, juez de primera instancia, magistrados de segunda instancia o de alzada. Yo vengo con fundamento en la Constitución, en su artículo 1, en la Convención Americana, en su artículo 23, a decir, yo quiero participar en los asuntos públicos. Te presento un amicus curiae, y además yo soy experto en esa área,
y he tenido experiencias de vida profesional o por una tragedia, lo he vivido y quiero dar mi opinión de experto o experta en ese tema. Una especie de perito, pero no autorizado en el expediente. No autorizado en el expediente. Sin embargo, una especie Sí. de consejero ahí arriba. Sí, y lo presento. Ok. Y me lo tienen que admitir, sí, porque es un derecho humano. Ya él sabrá, el juez. Sí. Sí, pero yo puedo participar en esa Ya deliberación. intervino, ya puso su semillita. Ya, por ejemplo, en Coahuila, tuve yo un compañero en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Él es magistrado y él invita, magistrado del Estado, invita en resoluciones importantes, abre una convocatoria, solicito quien desee, me presente amicus curiae, un magistrado local. Oh, qué padre. Es decir, se abre él mismo, dice, con fundamento en la Convención Americana, le digo a la población, aunque no sea parte, que me ayuden con amicus curiae, o sea, con amigos de la corte. A ver, profesores o expertos, abogados de amplio reconocimiento o organizaciones afectadas, presenten amicus curiae. Yo quiero orientarme. Eso es lo que le iba a decir. O sea, sí. De alguna forma se va a equivocar menos. Sí, porque tiene diversas opciones. Sí. Opciones. Que puede ser un argumento de autoridad, que no es vinculante, pero puede ser el argumento tan contundente que sea inobjetable lo que se plantee. Entonces, eso es lo que ahora el derecho no lo permite. Eso impensable hace años. Sí. Entonces, cuando usted me llegó el otro día allá a la oficina a decir, a ver qué vamos abordando, pensé decir, bueno, tenemos que cambiar el chip. Y si queremos transparentar la justicia, elevar el nivel de nuestro debate, pues vamos empezando a dialogar esto. ¿Cómo en un asunto tan elemental y sencillo, en teoría, puede ser tan trascendente, no solamente para las partes en conflicto, sino para todo lo que siga? Ok. Pongo otro ejemplo. Y dirá, bueno, ¿y cómo se resolvía como tradicionalmente? Es un ejemplo que un filósofo cita a un magistrado en retiro de México, al ministro Cosío, ministro en retiro, ¿no? Pero es un filósofo que escribió un libro sobre derechos humanos. Y lo traigo a colación porque es el tema que hoy nos ocupa. Y era un tema en teoría sencillo de una pareja en un proceso de separación y que estaban viendo los días de convivencia con su hija. Y eso es muy común ahorita, doctor. Muy común. Entonces, estimado auditorio que nos ve, para que vean cómo un asunto de esa naturaleza nos puede ayudar. Nos puede ayudar y cambiar. Cambiar cómo tradicionalmente ese asunto es un ejemplo de eso, de que la ley puede cambiarse, no en el sentido de que sean legisladores los jueces, sino como tienen más insumos, van a utilizar todos los insumos jurídicos que la Constitución nos da actualmente para litigar, para ayudar a una persona, para citar en derechos humanos. Este asunto, ambas personas se pusieron de acuerdo y les dieron días de convivencia. El juez tradicional dice, pues no normal, a la madre tal día, al padre tal día, la convivencia con la niña. Pero resulta que conforme se fue desarrollando eso, la niña solamente acudía a los oficios religiosos de la mamá, que era católica. Y el padre no lo habían pensado ni uno ni otro, pero al momento ya del proceso de convivencia, el padre le dice al juez, solicito una modificación, porque mi hija solamente acude a los oficios religiosos de la mamá, que es católica, yo soy judío. Los días que toca la convivencia conmigo no coincide con los oficios religiosos míos. Entonces mi hija solamente está desarrollando su conciencia en una sola religión. Y ella también tiene el libre desarrollo de la personalidad de también poder decidir en su mayoría de edad. Ajá. Si va o con uno o sin ninguna. Los dos, o los dos o incluso ninguno, no le convencieron. Entonces, el juez de ordinario le dice, no, es que México es un estado laico. Yo no puedo intervenir en un tema religioso porque México, según la Constitución, es un estado laico. Por lo tanto, el tema que tú me pides, yo no puedo hacer porque el código no dice nada en relación al tema religioso. Entonces,
no era un tema de Jalisco, pero en esa entidad, pues el código no decía nada en relación al tema religioso, porque pues sí está, que todos tienen derecho a creer o no creer, la libertad de conciencia y a elegir el credo religioso, pero no decía cómo resolver una controversia. Okay. Pero sí estaba el derecho de libre desarrollo de la personalidad, de libre derecho de libertad de conciencia, no en las mismas palabras, pero en otras. Claro. Entonces el ministro en retiro es el ponente y hace al final, creo que hasta un voto concurrente, es decir, sí a favor, dijeron de cambiar eso, pero de un argumento muy interesante. Dice, tú juez ya no solamente tienes un insumo que es el código, también está la Constitución. Y está el interés superior del menor, que está en la Convención sobre Derechos del Niño. Eran los insumos otros que les decía. Entonces dice el ponente, el ministro, en ese asunto de una controversia normal, claro, y que es común que se presente, cambia el sentido de cómo resolver. La Corte lo atrae y dice, el Estado laico implica que ser independiente de los jueces, que no sin lugar a dudas. Okay. Tienen que ser independientes, pero no tienes que cruzarte de brazos, no tienes que ser neutral cuando se viola un derecho. Y el derecho que se está violando ahí es el de la libertad de creencia, porque tan derecho tiene de ir con la mamá como de ir con el papá. Y el interés superior del menor es que tenga diversas opciones para que él decida, para que ella decidiera. Superaron la resolución original y ordenaron modificar su convivencia por un tema religioso, no violentando el Estado laico, claro, sino protegiendo el derecho que todas y todos tienen de libre desarrollo de la personalidad y el interés superior del menor. Fíjense, como un asunto tan doméstico y que en los juzgados familiares se pueden presentar, pero cómo cambia un asunto de esa naturaleza. Y todo a través del litigio estratégico, que estratégico. Muchos abogados desconocemos, sí, porque sí, pues nos vamos sobre la ley en la mano, sí, y ahí está todo muy acotado, desgraciadamente. Muy limitado. Y si, por ejemplo, usted como le dice al abogado, yo quiero que se ciña la ley y que con la ley me defienda. No hay. Sí, ahora hay que decirle sí con la ley y también con los derechos. Okay. Porque lo que me estoy preparando, porque ya ahora los asuntos se pelean, no en primera instancia, en segunda instancia, sino al amparo, hasta la corte o hasta tribunales internacionales. Y un tribunal ya de esa naturaleza, ¿qué lectura realiza de los asuntos? Siempre bajo el tamiz de los derechos humanos. Muy bien. Por eso queríamos compartirlo. No, muchas gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa. Sí. Y regresamos con esto que está muy interesante, y ahorita ojalá nos pueda dar otros 2, 3 ejemplos de otras materias, porque estoy muy seguro que los abogados y también la gente, nuestro público, van a estar muy al pendiente y van a aplicar esta estrategia que usted amablemente hoy nos está diciendo. No le cambie, regresamos.